Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de los que puedan escuchar o ver esta pequeña transmisión. Eh, Estoy transmitiendo o grabando esta inducción de la primera clase con el fin de ponernos al día o repasar algunas cosas importantes acerca de nuestro curso. Como primer asunto, yo quiero recordarles que en el grupo de WhatsApp algunos ya tienen un código que ya se les ha enviado. Ustedes pueden ingresar aquí a este enlace, dice 1000 aulas, aquí en este lado. Yo les envié esto. Usted le da clic ahí y obviamente les va a llevar a un tipo de formato o enlace, perdón, de un curso. Ahí va a haber un usuario. En ese usuario usted va a poner su nombre que ya se le ha dado. No se preocupe si el nombre empieza con minúscula, no porque yo tenga problema de ortografía en ese sentido, sino por el hecho de que el sistema lo pide así. Por ejemplo, Yesenia va a aparecer con J pero minúscula, ¿no? Y no hay problema, usted le pone y le va a colocar una clave que es para todos en realidad. La clave se titula DAC con mayúscula, la primera letra, y luego con minúscula. Entonces, va a ponerlo así, DAC con minúscula, guión bajo, 2023. Perdón los garabatos de la forma de escribir. Ustedes saben que esta es una pizarra electrónica o del Zoom. Esta clave, usted entra con esa clave y usted va a ingresar a una plataforma. Les comenté que esta plataforma está en construcción, en el sentido de que es muy posible que contemos con un hosting para evitar las propagandas, porque hoy está así de esta manera. A ver, vamos a ver. Está aquí. Ustedes van a encontrar el curso para predicadores laicos. Va a haber algunas pequeñas modificaciones. Se va a ingresar varias cositas todavía aquí, pero aquí básicamente va a tener una plataforma. Siempre va a haber propagandas, a veces aparecen propagandas. Corte las propagandas, no le haga caso. Y si esto va a un hosting diferente, con la misma contraseña y su usuario, usted puede ingresar, no hay problema. Ya les avisaré. Entonces, acá tenemos una especie de sílabus, que es la presentación del curso. La presentación del curso, básicamente, lo que hemos dicho ya, la presentación del curso de predicadores laicos, el objetivo general, la propuesta, las características. Queremos que sea un curso sencillo, práctico y efectivo. La modalidad del curso van a ser 8 semanas. Antes eran 6 para algunos que han llevado algún curso similar a este, pero quiero extenderlo con un poquito más de temas que puedan servirnos. Ahí está el contenido de las semanas o de las sesiones, el predicador y su mensaje, seleccionando el tema y el propósito del sermón, la idea central del sermón, elaborando la estructura del mensaje, los tipos de sermones, el título, la introducción y la conclusión, los recursos prácticos para hacer un sermón, algunas sugerencias y finalmente todos van a tener indefectiblemente que pasar por una práctica en vivo o en la iglesia. Quiere decir que van a predicar. Se gradúan del curso predicando un sermón. Acá no hay examen, así de escrito, esas cosas. El examen es una predicación en la iglesia local. Puede ser un martes, un jueves, un sábado o un domingo incluso. Y ahí pueden ustedes proclamar la palabra del Señor con los recursos que se les ha dado. Entonces van a tener un certificado. Eso es básicamente lo que plantea este curso. ¿Qué más? Tenemos por aquí en nuestra misma plataforma lo siguiente, hermanos. A ver, para los que nos están mirando o nos van a ver. Aquí va a haber un cuadernito de trabajo, dice mi cuaderno. Obviamente ese cuaderno todavía no está enlazado porque estamos corrigiendo algunas pequeñas fallas. Pero usted le va a dar clic aquí donde dice mi cuaderno y ahí lo va a encontrar.
Pero también en las sesiones presenciales le voy a entregar ese cuaderno en físico. Así que eso es una importante, ¿cómo le podemos llamar? Motivación a que estén acompañados con un cuadernillo, ¿no? Con un cuadernillo. Voy a rápidamente a mostrarles la idea de este cuadernillo. Aquí está el cuadernillo, en PDF obviamente. Predicación efectiva. Así van a tener ustedes un anillado, pero acá también lo van a tener en su plataforma de manera que lo puedan leer en cualquier momento donde estén, ¿no? Con las sesiones de clase, las sesiones de esta vez que ya hemos hecho, y luego ya van a hacer sesiones netamente prácticas, donde ustedes van a hacer sus propias tareas, ¿no? Donde ustedes van a hacer sus propias tareas. No voy a mostrar todo porque el contenido lo dejo mejor para que lo vean en el momento del momento. ¿Qué más? En esa misma plataforma, algunos curiosos desean investigar un poco más y está bien. Entonces, como desean investigar un poco más, adicionalmente hay uno que dice biblioteca, un icono que dice mi biblioteca. Usted le da un clic a su biblioteca y va a encontrar algunas selecciones de algunos libritos, como también algunos artículos o videos. Aquí, por ejemplo, donde usted ve una manito, es porque va a abrir un vínculo. Donde ve flechita nada más es porque no. Pero si ve usted una manito es porque hay ahí de pronto algún artículo, libro, video, por ejemplo, aquí la predicación en la iglesia del Nazareno, una guía para el estudiante, ¿no? Como recurso de lectura, ¿qué más? Usted, por ejemplo, quiere leer este libro que dice de Orlando Costas, Comunicación por medio de la predicación. Usted le da clic y le va a llevar a ese libro. Ahí está el libro. Esto es lo novedoso en su plataforma. Obviamente esto le va a acompañar en su curso para que usted por su lado pueda leer de acuerdo a lo que desee. Muy bien, esas son algunas novedades, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es muy importante, Manual para Predicadores Laicos, de James Braga, perdón, de James Crane. Entonces, muy importante este libro y podemos obviamente ir leyéndolo, está en PDF. Ok, ¿qué más vamos a encontrar en la plataforma? Ustedes en la plataforma van a ir encontrando semana a semana algunas actividades interactivas y eso lo vamos a ir colocando en su momento. Y también sus predicaciones. La predicación de ustedes va a grabarse y se va a colocar en algún momento. Así que eso va a estar en la plataforma que se les está entregando. Eso es de entrada. Repetimos. Entonces van a tener un cuadernillo de trabajo. Van a tener también, hermanos, una plataforma donde hay una pequeña biblioteca seleccionada de libros y obviamente interactivos. Pero en el grupo de WhatsApp vamos a hacer pequeños foros. Foros que también pudiéramos hacer en la plataforma, pero para hacerlo más rápido, pueden escribir en el WhatsApp, porque todas las semanas debe haber tareas. Una de las tareas de esta semana es practicar un trabalenguas. Un trabalenguas. Es importante que practiquemos los trabalenguas porque eso nos va a dar bastante pericia en el momento de la predicación. Al final del curso, ustedes entenderán por qué les mandé a practicar trabalenguas. ¿Qué más? Vamos a desarrollar foros y de la semana que viene en adelante vamos a hacer algunos trabajos ya hechos a través de prácticas homiléticas, hasta que llegue el momento en que ustedes hagan sus propios bosquejos de sermones y sus propias predicaciones. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir de esta introducción hasta la parte práctica. Ante esto, hermana Yesenia, que está representando al grupo ahorita, de repente hay alguna pregunta de pronto. Si no, voy a repasar lo que vimos ya en la clase anterior. No, pastor. Todo claro. Ok, todo bien entonces, hermana. Muy bien, gracias. Entonces, a nuestros hermanos que nos van a ver de repente en la plataforma, a través de este foro, quiero decirles que estamos atentos para tener algunas consultas pormenorizadas o personalizadas.
a través del grupo de WhatsApp. Bien, vamos repasando rápidamente lo que habíamos pensado el día miércoles acerca de el predicador y su mensaje. Para empezar, quiero solo repasar así brevísimamente algunas cuestiones que tienen que ver con el mensaje. A ver, permítanme un segundo compartir esta teoría. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Anunciamos. Dios se ha comunicado a través del habla también. Y Dios se comunicó primero con Adán. Adán se comunica con Eva. Por lo tanto, la comunicación empezó en Dios. Desde todos los tiempos remotos, la comunicación ha sido una manera en que se ha proclamado el mensaje. Dios se ha comunicado con el hombre. Ahora, en el Antiguo Testamento, no voy a leer todo, pero en el Antiguo Testamento, la predicación buscaba la obediencia del pueblo de Dios a los mandatos divinos. Tanto Moisés como los profetas y todas las historias que vemos en el Antiguo Testamento hacían siempre un llamamiento, un llamado para que el pueblo pueda obedecer a Dios. Eso ha sido siempre. Dios quiere que el pueblo le obedezca al Señor todo el tiempo. Esa siempre ha sido la premisa, por decirlo así, del Antiguo Testamento. Ahora, en esa misma línea, en el Nuevo Testamento, bueno, y hay unos ejemplos que pueden leer, podemos leer, no vamos a leer en esta hora, pero solamente recordar que la predicación en el Antiguo Testamento era importante siempre, ha sido importante. Ahora, en el Nuevo la predicación buscaba la obediencia de los oyentes, pero esta obediencia estaba basada en la fe en Jesucristo. Si bien buscaba también obedecer la ley de Dios, la ley moral al menos, no la ritual, sino la ley moral, es importante que el hombre pueda obedecer por fe en Jesucristo. Y según el término griego, proclamar viene del término griego keruso, que significa como un heraldo, como un heraldo. ¿Qué pasaba cuando en la antigüedad, especialmente en los griegos, un militar, un gobernante iba y tomaba una ciudad? Luego venía a avisar, un mensajero llegaba, se ha conquistado tal ciudad. Ese mensajero era un heraldo. O cuando llegaba un importante, por ejemplo, un emperador o un gran gobernante, un rey, un gran militar, un gran caudillo, llegaba a un pueblo, antes de que llegue, enviaban adelante a uno que corría, y era el heraldo, que proclamaba, ahí viene el rey, y llegaba el rey, entraba a esa población. Ese mensajero era el heraldo. Pablo toma esa figura para decir que él también es un heraldo, pero no de un reino romano o algo así, sino del reino terrenal de Jesucristo. Entonces, que ruso tiene que ver básicamente, que ruso tiene que ver con proclamar. Otro asunto ahí mismo, y hay ejemplos de la predicación. El otro es el término de evangelio, que viene del término griego evangelizomai, que significa traer buenas nuevas, traer buenas nuevas. Jesús mismo dice en Lucas, cuando él, en Lucas 4, lee el rollo, Jesús leía, lee el rollo, y dice, hoy se cumple esta palabra de Isaías. Y yo he venido, dice, para pregonar libertad de los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor, para quitarle la ceguera a los ciegos, etc. Él viene a proclamar. El término evangelio tiene que ver con esas noticias, ¿no? Entonces, eso tiene como punto de partida para nosotros que tomarse muy en cuenta, que la proclamación o la predicación es importante. Ahora no hay profetas de la manera en que lo había en el Antiguo Testamento. Estos profetas que hoy se ve son predicadores. Yo soy un profeta, tú eres un profeta, nosotros somos profetas, porque predicamos. El profeta en el Nuevo Testamento es un predicador, ¿ya? Es un predicador. Entonces, es importante que vaya a esta presentación que yo tengo por acá, a ver si la encuentro a la mano.
Parece, ajá, bases bíblicas para la predicación. Para resumir, entonces, me voy a valer de esta plataforma pequeña. Bases bíblicas para la predicación. El propósito es conocer los principios bíblicos, ya sabemos. Decíamos que Dios, Adán y Eva, ¿no? Hay una comunicación permanente. Dios ha usado la comunicación verbal, la prédica. Entonces, concluimos o resumimos. La predicación en el Antiguo Testamento buscaba la obediencia del pueblo de Dios a los mandatos, ¿no? A los mandatos divinos. Los patriarcas, ¿no? Los jueces, los sacerdotes, los reyes, los profetas, todos llaman a que se le obedezca al Señor. Hay por lo menos 5 palabras hebreas ahí que relacionan a toda esta gente. Predicar, predicador, proclamar, convocar o llamar y hacer escuchar, ¿no? Hacían escuchar en una asamblea al pueblo. Todos esos ejemplos, y tenemos citas bíblicas. Entonces, voy a enviar, eso en la plataforma debe estar, va a estar esta lección que les voy a enviar. El Salmo 49 al 10 dice, ¿qué cosa? Proclamado justicia en grande congregación. Se rellena el término, a ver, voy a rellenar el término, a ver si es cierto. En todo caso, hermana, ayúdeme a leer este versículo para poderlo tener con más seriedad. De repente el Salmo 40, 9 y 10, si lo tenemos a la mano, sería muy bueno, mejor. Solamente un ejemplo. Ustedes pueden llenar más ejemplos. Esto solamente es con la finalidad de avanzar. El predicador en Eclesiastés también, y cuanto más sabio fue él, predicador, tanto más, ¿qué cosa más? Tomó sabiduría, me imagino. ¿Ver? A ver, pero si usted lo tiene el Salmo 49 al 10, hermana, me da la mano, por favor. Sí, pastor. Dice, Adelante. he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí mi justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces, mire, yo coloco ahí anunciado, publicado. Obviamente esto es para llenarlo todos los versículos. No tenemos mucho tiempo hoy, pero voy a colocar aquí, y sí, aquí hubo un error, anunciado, me comí una coma, pues está en rojita, ¿verdad? Y bueno, tengo que llenar lo demás, solamente he llenado 2 de 12, quiere decir que me falta llenar todos estos versículos. Pero bueno, la idea es esa. En estos versículos está contenida la idea de predicar. Vamos con la predicación en el Nuevo Testamento. Decimos que la predicación en el Nuevo Testamento buscaba la obediencia de los oyentes por medio de la fe en Jesucristo. Consiste en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y insistimos en el resumen, los vocablos que ruso, proclamar como un heraldo, es usado 60 veces en la Biblia, así como evangelio o evangelosomai en griego, que significa traer buenas nuevas, también otras 60 veces. Al heraldo, un hombre de carácter íntegro, el rey encomendaba un mensaje para proclamar. Él traía un mensaje, ¿no? Y eso es lo que dicen los evangelios sinópticos. Entonces acá hay también otros textos bíblicos. No sé si tiene a la mano, hermana, Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a... Hay un término ahí. Si lo tuviera, por favor, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A predicar y a decir, ¿no? Y en Hechos 2:38, a ver, Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. No, les dijo, Pedro les dijo, arrepentíos. Bueno, vamos a llenar más versículos, obviamente, aquí.
El contenido del mensaje apostólico, según se ve en 1 Corintios 15, 1 al 12, y en los mensajes evangélicos en Hechos, era una proclamación de la muerte, resurrección y exaltación de, obviamente, de Jesucristo. Bueno, no he llenado todos, pero ahí está. Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento se buscaba la obediencia a los pueblos divinos, o perdón, a los mandatos divinos, del pueblo a los mandatos divinos. Y en el Nuevo Testamento se buscaba la obediencia por la fe en Jesucristo. Concluimos en nuestra lección que todo mandato, o perdón, todo mensaje bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, tiene un propósito y demanda una respuesta de los oyentes, y además de estar fundamentada en las Escrituras. Esa es nuestra primera lección. Esa es nuestra primera lección. Ahora vamos con la segunda lección. ¿Qué del predicador laico? ¿Por qué hacemos un curso para predicadores laicos? Pudiéramos tranquilamente decir, bueno, que prediquen nada más los pastores, pero tenemos la necesidad de retomar el tema bíblico. Y decíamos en la presentación de nuestro curso en el templo que los laicos son tan importantes porque siempre han proclamado la palabra del Señor. Tomaba como ejemplo a Juan Wesley en el siglo XVIII. Don Juan Wesley es un predicador de la Inglaterra de aquel tiempo que era pobre, mucho vicio, explotación, los obreros abusados laboralmente, los niños en las calles, cantinas. Y Juan Wesley, a través del Evangelio, va a transformar la sociedad de su momento. Y no hubo una necesidad de de la Revolución Inglesa, como sí lo hubo en Francia, ¿no? Y toda la catástrofe que eso supuso, la Revolución Francesa, con toda la violencia que luego se desató. Pero más bien el Evangelio evitó tal cosa, y fue mucho lo que hizo Juan Wesley con el metodismo en su momento, el gran avivamiento. Pero ¿qué pasaba? No había muchos predicadores oficiales. La iglesia anglicana sacó a Wesley de sus púlpitos y él dijo, pues, el mundo es mi parroquia, y empezó a predicar en las calles, poner un banquito y a predicar afuera en las calles. Entonces, tenía él un amigo llamado George Whitefield, que quizás era mejor predicador, y es más, fue el primero en predicar en la calle antes que Wesley. Y tuvo mucha gente, muchos predicadores. Pero ¿qué pasaba? Que estos predicadores, esta gente que se convertía, no duraba mucho. Y al final de sus tiempos, George Whitefield va a decir, mi hermano Juan Wesley fue más sabio que yo, porque yo gané muchas almas, pero mi trabajo fue como una cuerda de arena. ¿Qué había pasado con Wesley? Wesley había puesto a la gente que se convertía al cuidado de otros hermanos. O sea, los nuevos creyentes no fueron quedados ahí. Todos tenían un sistema para poder cuidar a las personas. Un laico cuida a otro laico. Los laicos. Los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Como vamos a ver de un momento, son la gente común del pueblo, de la iglesia, los que no somos o los que no son pastores. Yo soy un pastor, pero Yesenia, tú eres una laico, ¿no? Entonces, los laicos son importantes. Y entonces, cuando el movimiento metodista de Wesley avanzó, faltaban pastores. Y solamente los únicos predicadores con licencia anglicana eran poquitos, contaditos. Era Wesley y los pocos que había. Su hermano, algunos por ahí, poquitos. Entonces él entrenó predicadores para que atiendan a los laicos. Y es de esa manera en que la iglesia avanzó y llegó a Estados Unidos y todo. Y la iglesia de Nazareno es de alguna manera descendiente de ese movimiento, de esos avivamientos. ¿Por qué? Porque los laicos son importantes en la iglesia. Este curso se hace, hermanos, con la finalidad de que los laicos puedan tener parte en la obra del Señor. Sin más preámbulos, paso rápidamente
a, a repasar lo que la vez pasada o el día anterior, miércoles, dijimos acerca de los laicos. Un segundo, aquí está. La palabra laico viene de laos, que significa pueblo, o común. Entonces hay una diferencia entre el predicador pastor y el predicador laico. Esto ya lo hemos dicho en algún momento en la iglesia también. El predicador pastor es alguien que siente un llamado a predicar y a dedicarse todo el tiempo al servicio. Bueno, en este caso mi persona, estoy dedicado al ministerio. El caso del predicador laico no. Es una persona que no necesariamente está dedicada al ministerio, está dedicada a su trabajo, pero que puede utilizar también como dones y talentos al servicio de la predicación de la iglesia local. Entonces, un predicador laico es un creyente que sin tener vocación divina especial para ser pastor de la iglesia, sí tiene los dones de la palabra y los ejercita en un ministerio de testimonio verbal, sin remuneración financiera, que significa que hay hermanos que proclaman el evangelio, que predican la palabra en la iglesia. Me contaba recientemente un familiar, un tío, me dice, ¿sabes qué, sobrino? El pastor renunció por, bueno, tuvo que irse a otro encargo que sus líderes lo mandaron como superintendente a algún lugar. Y entonces el pastor dejó la iglesia. Y no tenemos pastor ahorita. ¿Y quiénes están a cargo? Le digo. Bueno, el superintendente está muy lejos. Nosotros, los hermanos laicos, estamos predicando hasta que nos nombren un pastor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo siempre tengo mucho respeto por los líderes locales, hermanitos y hermanos con buen corazón para predicar. Los laicos son importantes en el reino de Dios. Y hay dos premisas aquí. La primera premisa es que toda persona tiene un ministerio, es un ministro de alguna manera. Nosotros los protestantes, como nos llaman, los católicos nos llaman protestantes, porque Lutero proclamó este lema de el sacerdocio universal de los creyentes. No necesitamos un sacerdote o un pastor para que nos lleve al cielo, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo, que nos lleva al cielo. Necesitamos líderes o pastores y todo para que nos prediquen, sí, pero ya tenemos entrada directa. No necesitamos a María, no necesitamos un sacerdote, necesitamos a Cristo directamente. Pero eso nos hace entender que nosotros todos somos ministros. Y Pablo dice que en Efesios 4, 11 y 12, y si Yesenia lo puede leer, por favor, Efesios 4, 11 y 12, Pablo va a decir que él mismo constituyó a algunas personas. Efesios 4, 11 y 12. Él va a constituir a algunas personas, apóstoles, profetas, ¿no? Evangelistas, pastores y maestros. Antes decía pastores maestros, hoy dice pastores y maestros en la traducción. ¿Lo puedes leer, hermana? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar. Otra versión dice de capacitar. ¿Por qué el Señor hace eso? Y en las traducciones un poco más actuales, en la Reina Valera 60 dice, y maestros, lo separa. Antes era pastores maestros. Un pastor es maestro, sí, pero maestros es como decir una rama especial de laicos dentro de la iglesia también. Maestros de escuela dominical, hermanos que predican, enseñan. Entonces eso nos lleva a que hay un ministerio oficial y un ministerio común. En el ministerio oficial pueden estar los pastores y en el ministerio común están los hermanos laicos que tienen cargos o no tienen cargos, pero están ahí. Entonces las iglesias subsisten por eso, porque hay hermanos que son parte del ministerio común. Una iglesia puede subsistir sin pastor, pero una iglesia no puede subsistir sin ministros laicos. ¿Entiende? De repente aquí en la congregación DAC, yo salgo. La iglesia avanza porque tiene igual sus predicadores laicos.
hasta que llegue un pastor. La iglesia sigue. Pero cuando en una iglesia no tenemos ministros laicos, es un poco complicado, no tenemos oficiales laicos, ¿quién hace las cosas? ¿Verdad? La premisa número dos, la premisa número dos es que todos tenemos dones y talentos. Y hay algunos que tienen don de predicador, pero sin ser pastores, don de evangelista. Hay en la iglesia diferentes dones. Y dice Pablo que hay que utilizarlo para el provecho de la edificación de la iglesia. Entonces, esta es una premisa también. Hay laicos. Por ejemplo, este curso, algunos han dicho, me inscribo, otros no les tiene mucho interés. ¿Por qué? Porque el predicador laico tiene dones. ¿Cuáles son algunas características de estos predicadores laicos? Regresamos con eso en un instante después de esta breve presentación que tengo además aquí. Un segundo. Entonces, para resumir brevemente, está cargando ahí mi presentación en Prezi. A ver, ok. Resumo, hermana Yesenia y hermanos que van a ver este video. La definición del término laico, para resumir, viene de pueblo. No se encuentra en el Nuevo Testamento, como tampoco se encuentra Trinidad, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Sabemos que está, pero no está como nombre. Lo mismo pasa con laico, ¿verdad? Laos o pueblo, Laos pueblo, o mejor dicho, pueblo de Dios. En segunda de Pedro dice que nosotros somos el pueblo de Dios, el real sacerdocio, Laos, masa, gente común, que no son pastores, pero son del pueblo, ¿no? Los laicos. Muy bien. Entonces, importante es entender eso que también está en la iglesia. Jesús tuvo laicos. Pedro y todos los discípulos antes fueron laicos, antes de ser pastores, hermanos laicos, pescadores, gente común que luego van a ser utilizadas en el ministerio. Y según Hechos, miren, Hechos 1:15, hubieron 120 personas que se convirtieron. Luego, en Hechos 2:41, luego de la predicación de Pedro, se convirtieron 3,000 personas en la iglesia. Entonces hubieron ya 3,000 personas más, 120, 3,120 personas. En Hechos 4:4, Pedro dice que, ahí en Hechos registra que Pedro volvió a predicar y hubieron 5,000 personas más. Suma, 5,000 personas significa que en la iglesia primitiva encontramos 8,120 personas. ¡Wow! Atender a todas estas personas. Los apóstoles ya eran los que estaban ahí a cargo, en los que estaban en el liderazgo, pero sin duda que habían laicos y habían problemas en la iglesia también. ¿Por qué? Porque luego aumentaba el número. Ya no habla de cuántos había, pero dice que aumentaba el número. Aún los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía el número de los discípulos, dice Hechos 6, y había problemas también. Las hermanas griegas con las hermanas hebreas en Hechos 6 tenían problemas ahí en el comedor popular de la iglesia de Jerusalén. Y Pedro dice, no es justo que dejemos nosotros la predicación, la palabra para servir a las mesas. Y busquemos diáconos de buen testimonio, sabiduría, que ayuden. Empezó la organización con los laicos. Sin embargo, esos laicos luego vemos que también predicaban, ¿no? Esos diáconos. Los discípulos se multiplicaban grandemente y los sacerdotes obedecían a la fe. Miren el panorama en Hechos, miremos un momento. Esto nos da a entender entonces que la iglesia tenía un sistema de laicos, completamente. ¿Qué más? Podemos nosotros también ver otra cosita. Los líderes. Por ejemplo, Esteban era un laico que fue apedreado, el primer mártir de la iglesia. Felipe el evangelista era uno también de los diáconos que fueron elegidos para atender las mesas, el problema en la iglesia primitiva. Pero luego vemos a Felipe que predica por allá por Samaria y predica a el etíope, un funcionario de la reina de Etiopía, de Candace. ¿Entiendes lo que ves? No, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Él se subió al carro y luego lo bautizó ahí. El Espíritu Santo llevó a Felipe y a sus hijas a predicar por otros lugares. Él no era un
predicador así profesional, era un laico, que ahora ya tiene una función de evangelista luego. Pero bueno, pues tengo entendido que Gigi Ávila, en su tiempo, él no era pastor, él era un médico y fue llamado como evangelista por sus campañas evangelísticas, como predicador, ¿no? Entonces, los laicos son importantes en la iglesia. Eso es lo que quiero decir, hermanas y hermanos. Ustedes son importantes en nuestra congregación DAC, ¿no? ¿Qué más? Otros ejemplos encontramos en Antioquía, en Hechos 13. En Hechos 13:1 encontramos a los profetas y maestros de la iglesia local de Antioquía. En Hechos 13:1. No sé si lo tienes a la mano, mi querida Yesenia, que lo pueda leer. Hechos 13:1. O ahí lo tenemos ya. Acá está, hermanita, ya acá está. Más bien lee en la pantalla, si puede leer este cuadro amarillo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntos con Herodes, el El tetrarca. tetrarca, y Saulo. Muy bien. Excelente. Miren, ahí había algunos personajes, ¿no? Estaba Saulo también ahí. Profetas y maestros en esa iglesia local. Qué linda iglesia. Tener predicadores y maestros. De escuela dominical, vamos a llamarle así, en términos nazarenos. Ellos eran importantes. Y ahí estaba Simón llamado el Níger. Otra versión dice el negro. Níger significa el negro, ¿no? Lucio de Cirene, Manaén, un importante, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, el gran rey de su momento, de esta región, y Saulo. Y ahí donde el Espíritu Santo lo llama a estos señores: apártenme a estos dos misioneros para la obra a las que les he llamado. Obviamente, antes de ser misionero, apóstol, Pablo era un laico, un maestro en su iglesia local. Yo, para ser pastor, primero tuve que empezar como laico. No es que ya rápidamente voy a ser pastor. No, no, no. ¿No? Los que estudian en el seminario son laicos ahora. Luego ya cuando estudien y todo, y pasen los procesos y la junta de credencial los examine, ya les puedan entregar su credencial, ¿no? Desde una iglesia, etcétera. Pero ya eso es un proceso. Todos somos laicos primero, antes de ser pastores. Esto es lo que pasaba Pablo, con Bernabé, Pablo, ¿no? Eso es importante entender la importancia de los laicos en la iglesia. Así que Felipe el Evangelista, y bueno, ya no voy a ver esos videos porque esto es parte de la plataforma, pero solamente centrarme en el sentido de que Felipe el Evangelista era un diácono, un laico que proclamaba el Evangelio. ¿Es importante los laicos en la iglesia local? Sí. ¿Por qué hacemos este curso? Porque necesitamos predicadores locales en la iglesia. No necesariamente tiene que ser un pastor profesional el que predique. No, los pastores estamos también para capacitar. Los laicos también pueden predicar. Y qué lindo es capacitar laicos. Creo que va por ahí nuestra visión como iglesia. Y quiero terminar en esta noche, o en esta hora, perdón, porque algunos lo van a ver de día este video, las cualidades del predicador laico. El predicador, como todo predicador, no solamente el pastor, debe tener algunas cosas importantes, estar relacionadas al mensaje. Primero que nada, debe ser una persona convertida. Tiene que ser una persona convertida. No puedo yo pensar en que haya un predicador que no sea convertido. Un borrachito no puede ser predicador. Buena conducta moral o buen testimonio. Ser una persona madura espiritualmente. Claro. ¿Tiene aptitudes y capacidades naturales para predicar y enseñar? Claro que sí. Es importante también eso, porque todos tenemos buenas intenciones, pero no todos tienen las capacidades. Las capacidades se van a ir desarrollando, pero hay que tener aptitudes. Sentido de responsabilidad. Un predicador laico es responsable. Y obviamente, lo que debería ser en primer lugar es dirigido por el Espíritu Santo. Este es un predicador laico. No es
un predicador de seminario, un profesional, pero finalmente es un hijo de Dios que puede estar al servicio de la obra. Ventaja de los laicos es que el laico puede comprender a los demás laicos porque vive una realidad de pueblo, de comunidad. ¿Qué más? Tiene más dependencia del Espíritu Santo y de su Biblia, a comparación de un pastor que de repente tiene estudios teológicos donde más confía en su sabiduría humana. El laico, como no tiene esa preparación, va a depender más de su Biblia y más del Espíritu Santo. Y obviamente la iglesia va a comprender si comete algún error, algún hermano. Pero cuando el pastor comete errores, y así es pastor, dicen, ¿no? La iglesia, los hermanos, rápidamente juzgan. Pero a un laico se le va rápidamente a tolerar. Peligros, les decía. Algunos ya llegan al hecho de quieren reemplazar al pastor y desprecian su función. En Lima, lamentablemente, he visto casos de hermanos laicos que miran de una manera muy por debajo a los pastores. Y eso no está bien. Cuidado. El hecho de que seas un laico muy útil no te da derecho tampoco a despreciar la función de un siervo de Dios. No hay que ir a los extremos. ¿Qué más? Imitar a algún pastor. Todos quieren ser Dante Hebel. Pues no, yo no soy Dante Hebel ni tú tampoco. Tú eres como eres, yo soy como soy. Y por supuesto, como los predicadores profesionales o pastores, también los laicos podrían caer en el orgullo si no dependen del Espíritu del Señor. Así que esas son las desventajas o los peligros. Sin embargo, seguimos insistiendo que los laicos son importantes en la obra del Señor. Yo les he dado un jueguito a través del WhatsApp la vez pasada para que trabajemos estos recursos acerca de la predicación de los laicos. Voy a poner mi pantalla nuevamente por acá, aunque el título es otro. A ver, ahí está. Entonces, hermana Yesenia, ayúdeme, hermana Yesenia. La predicación del Antiguo Testamento buscaba la obediencia a la ley de Dios, la circuncisión o los holocaustos. ¿Qué buscaba, según tu opinión, hermana? La obediencia a la ley de Dios. Muy bien. El Worldwide dice que sí. Vamos con la otra. La predicación del Nuevo Testamento buscaba obedecer al pastor, obedecer la ley judía, obediencia por la fe en Cristo. Obediencia por la fe. Muy bien, hermana Yesenia, excelente. Vamos a hacerlo más grande la pantallita. ¿Estás listo para colaborar y apoyar con la predicación en su iglesia local? ¿Quién está listo para colaborar y apoyar en la predicación de su iglesia local? ¿El predicador pastor, el predicador laico o el apóstol? Ahora, colaborar y apoyar, dice. ¿Quién creen? Esa es una oración que hay que completar. Hay uno que está listo para colaborar y apoyar. ¿Quién crees? Es el predicador laico. El predicador laico. De alguna manera, todo creyente es, no sé por qué han puesto un cigarro acá, hay que quitarlo eso, es un ministro de la iglesia, un aficionado, un charlatán local. Un ministro de la iglesia. De alguna manera todos son ministros de la iglesia. El ministerio oficial lo encarna el pastor y el ministerio común. ¿Cómo se llama eso? El ministerio oficial lo encarna el pastor. ¿Y el ministerio común, quién lo encarna? Los pastores encarnamos el ministerio oficial, ya. ¿Quiénes? Los seminaristas, los pastores, los laicos. Los laicos. Los laicos, muy bien. Ahí había que poner una coma, ¿no? Para que se distinga ya. Es un rasgo esencial en el predicador, ser convertido, tener plata o ser simpático. Ser convertido. Ser convertido, obviamente, ¿no? Muy bien. Peligro en el predicador. Caer en el orgullo, comer mucho, tener buen humor. Caer en el orgullo. Caer en el orgullo. Muy bien, vamos a ver.
Si nuestras respuestas, hermana Yesenia, muy bien, 7/7. Excelente. Hemos hecho buenas respuestas, entonces, ahí está. Ok. Un jueguito como para recordar. Durante las clases de este curso, voy a tener jueguitos así para recordar algunos conceptos. ¿Qué le parece, hermana y hermanos? Está muy bien, pastor. Nos ayuda a recordar. Nos ayuda a recordar. Muy bien. Entonces, para esta semana, la tarea es aprender un trabalenguas. Ya hemos dicho, aprender un trabalenguas. Leer también esto que acabamos de darles en PDF, leer, obviamente. Y hay un foro también para hacer en el WhatsApp, que algunos ya, la mayoría creo que ya he escrito, sobre una pregunta acerca de qué pasos tendría que hacer para seleccionar un tema. Ya eso lo han hecho en el WhatsApp, la mayoría. Sin embargo, hay otra tareita para este jueves, o perdón, para este miércoles. Traer un texto bíblico y en ese texto bíblico seleccionar un tema. ¿Cómo selecciona un tema? Traiga un temita, cualquier tema y cualquier texto bíblico que le gustaría predicar. Nada más, como para practicar en esta sesión. Para servir a la iglesia del Señor, y estamos todos, incluyendo los laicos, ¿verdad? Los laicos están, yo soy pastor, pero quiero también hacer partícipes a ustedes en el ministerio de la iglesia. Que Dios les bendiga, éxitos. Y por favor, empezamos, debemos terminar bien este curso. Que Dios bendiga a todos.